Buenos días. Bueno, pues continuamos con estos temas tan complicados y tan frustrantes del gobierno de los hombres en sociedad. Y terminé mi anterior entrada diciendo que cualquier persona que en estos momentos solicite, pida seriedad, eficacia, orden, derecho, en fin, las cosas básicas de una sociedad civilizada, enseguida te tildan de ultraderechista, de fascista, en fin, de lo que quieran, ¿no? Es un tema disparatado. Y decía también, o digo ahora a continuación, que las sociedades democráticas se ha venido produciendo de forma generalizada la disminución de la edad para acceder de pleno a los derechos ciudadanos, de forma que hoy se puede decir que son los 18 años los necesarios para entrar en la mayoría de edad social para poder votar. Y que algunos partidos políticos empiezan a solicitar que se pueda votar a partir de los 16. Bueno, ¿y por qué no a partir de los 7? Ya, si estamos hablando de inmadurez, pues hagamos, pues a los 7, lo que vosotros queráis. Casi con seguridad, rebajar la edad de votación es un error que se tendrá que corregir si queremos acceder a sociedades maduras y responsables. Las neurociencias vienen ahora a decir lo que ya Alfonso X el Sabio nos dijo y antes gran parte de la filosofía clásica. La madurez cerebral es mucho más lenta y tardía. Bien es cierto que la madurez cerebral es un tema dispar, es la educación, el pensamiento y la reflexión, persona por persona, y un determinado de suerte genética y un resultado de fortuna en el ambiente social en que hayas nacido y de los, en fin, y del tipo de sociedad en la que te estés desarrollando. Pero de manera que algunos afortunados están maduros cerebralmente con cierta rapidez y muchos otros, por unas razones o por otros, no llegan a salir nunca de los jardines de infancia mental o de la selva de su ignorancia. Esto es así, es absolutamente imposible la igualdad entre los seres humanos, dado que las circunstancias que conforman la personalidad de un ser humano es tan diversa, hay tantos factores que lo integran que es prácticamente imposible. Aquí lo único que será la sociedad es la igualdad de oportunidades. No hay otro tipo de igualdad, es imposible. Aquí las generalizaciones no sirven y las igualdades no existen, ni la edad es indicativa de nada. Pero en general se puede afirmar que el corte cerebral sigue creciendo hasta los 25 años y que la madurez cerebral plena, si se llega, y el que llega, se produce entre los 30 y los 40 años en los hombres y en las mujeres 3 años antes. Ellas maduran antes que nosotros. Y es una evidencia, cualquiera que trate con las mujeres maduran mucho antes que nosotros. Según define la neurocientífica Charles Hein Blackmore, es la corteza prefrontal, comillas, la que nos hace humanos, cerrar comillas, ya que en ella se asientan las funciones cognitivas superiores como la planificación responsable, la toma de decisiones, el buen criterio y la ponderación adecuada de los riesgos. El desarrollo del córtex prefrontal, la plenitud de la conciencia, no es una condición innata en los seres humanos, solo es su potencialidad que se alcanzará o no y en distintos y diferenciados tiempos y en distintos y diferenciados grados. Y esta maduración intelectual es clave en el comportamiento social, en la empatía y en la socialización interactiva de los seres humanos, en el propio control personal en sociedad, así como en todos los comportamientos de medición de riesgos y de estimación de los peligros en todos los órdenes. Por ejemplo, y con muchos comentados estudios al respecto, en la conducción temeraria de vehículos por los jóvenes, donde las tasas de muertes por accidentes pueden ser 5 veces superiores a otros segmentos superiores en edad. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Las hormonas revolucionadas en la primera juventud, que todos hemos disfrutado y padecido, son caballos salvajes difíciles de domesticar en esas primeras etapas formativas donde sobran impulsos y emociones y falta ponderación, buen juicio y responsabilidad política y social. En la juventud todo es de máximos y todos hemos sido en nuestra prepotente juventud sabios por ciencia infusa. ¿Os recordáis? Cuando teníamos la solución de todos los problemas del mundo. De modo que si queremos acceder a sociedades maduras, eficaces y responsables, tendremos que empezar a analizar muy seriamente la valoración del voto y del votante.
ya que las modernas democracias presentan un alarmante déficit en conductas ciudadanas maduras y responsables en cuanto a su propio gobierno. Mira cualquier sociedad humana. Y sin entrar en el voto comprado, o sobornado, o coaccionado, o amenazado, o dirigido, o no secreto, que tanto abunda, como la manipulación de los votos sin control riguroso e independiente, lo que en definitiva da lo mismo, ya que es solo la expresión final de las manipulaciones anteriores del cuerpo social que el cuerpo social ha permitido y tolerado. En estos casos, práctica habitual en tantos países, la idea de que es un sistema político es una democracia es simplemente una infamia. Y por si algo faltaba, nos encontramos ahora con la actividad de los hackers manejados por servicios secretos de otros países o propios para la manipulación de las elecciones de cualquier país donde se quiera obtener resultados beneficiosos para tantos intereses bastardos que campean por el mundo. Estamos indefensos. Otro tema de enorme importancia y que supone un grave peligro para nuestro futuro lo supone el crecimiento exponencial de los empleados del Estado. En algunas sociedades, la nómina estatal, por uno o por otro camino, puede suponer el 50% del empleo total y su retribución y sus gastos sobrepasar el 70% y a veces mucho más, e incluso más del total de la recaudación de algunos estados. Y sin entrar en el enorme dispendio de los políticos, sus gastos estratosféricos, sus estipendios y dietas y jubilaciones y prebendas múltiples que ellos mismos se fijan, curiosamente, ahí no se ven diferencias de criterio entre los partidos, todos conformes con el latrocinio abusivo de los recursos públicos. Partidas sin cuenta y con mucho cuento para sus partidos, fondos reservados y de reptiles, contratos públicos para cobro de ilegales comisiones o para favorecer amigos y apoyos políticos, asesores y más asesores, su desvergüenza en colocar familiares, amigos, amiguetes y amigotes, en fin, dinero público que, como afirmó una responsable, no es de nadie. En definitiva, toda caza es barata si se puede cazar sin ninguna responsabilidad en coto cerrado y disparar con pólvora de rey. Pero eso sí, las piezas cobradas son particulares, la vieja y sempiterna práctica de los riesgos y gastos son públicos y los beneficios privados. Toda esta ingente población ocupada vive de los impuestos y en consecuencia de su propia lógica supondrá un acicate permanente a la voracidad impositiva de los estados, ya que su supervivencia, sus dispendios y su fortuna depende de ello exclusivamente. Los conocidos como estados extractivos, que son casi todos. Vaya tropa, vaya tropa. Son capaces, los políticos actuales son capaces de recortar cualquier prestación social, menos reducir sus gastos y prebendas. Esto lo escribí hace 20 años. Pero en esta pandemia que estamos pasando, mientras la economía se paraba, la gente se empobrecía, las colas del hambre se multiplicaban, las ayudas de esas asociaciones como Cáritas, de dar de comer a los que no pueden comer, con filas interminables. ¿Y los políticos? Vacaciones de 3 meses en verano y se suben los sueldos y continúan con los gastos como si no hubiera un mañana. Esto es lo que los políticos son con respecto a los pueblos. Esto es lo que la clase política en el mundo es con respecto a sus pueblos. Les da igual. Les da igual. En el tema de la pandemia ha sido clarísimo. Es decir, por mínimo solidaridad, bajaros un poco los sueldos, bajar los gastos. ¿Qué va? Estos jauja gastamos como siempre, incluso más. La colección de coches oficiales es un disparate. Hay más coches públicos en una ciudad pequeña en España que en Suiza entera. Es un disparate. Es un disparate, una locura absoluta. Y por otra parte, la posición de poder, ya que cuanto más caros favores puedan hacer, con innecesarias reglamentaciones sin fin, el más importante y necesario se convierten en su propio beneficio. En definitiva, son chantajistas institucionalizados, unos golfos en el poder. Esto es lo que son. Yo tengo una desprecio por la clase política en general. Es una sensación tan atroz la que te producen. No hay nada más que ambiciones descarnadas. No se ve a nadie con interés en convertirse en alguien que útil para su país. Aquí se trata de prosperar, de envidias, de odios, de protagonismos. Cualquier persona que destaque en la cosa política, que tenga buenas intenciones o buena preparación, le atacan ferozmente, la jauría de perros que temen esto que les adelante. Bueno, mirar cualquier sociedad.
mirar cualquier sociedad. Y claro, que sean ellos precisamente quienes voten, legislen y apliquen las medidas a medida de sus necesidades, parece un contrasentido que puede llevar a sus sociedades a la muerte por asfixia. Nos podemos encontrar que los gobiernos y los partidos políticos perpetúen su poder por medio de una importantísima bolsa de votos de personal en plantilla, pagada con nuestro dinero y muy activo y motivado hasta la muerte social de todos. Ya que, comillas, no hay un arte que los gobiernos aprendan más rápido que el de drenar el dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Smith. Lo aprenden, yo creo que viene con la lección aprendida. Venimos aquí a robar, que son 3 días. Un pensamiento atrevido y radical, aunque no del todo vano, puede ser el que toda la nómina estatal que vive del presupuesto, incluida especialmente los políticos, no tengan limitaciones en cuanto al valor de su voto en todos aquellos temas que tengan que ver con su propio beneficio, tal como en las sociedades mercantiles. A nadie se le ocurriría proponer que los trabajadores puedan votar en cuanto a sus propios salarios, dietas, vacaciones, honorarios y beneficios sociales. ¿Verdad que no? Que tú, si tienes una pequeña empresita con 2 o 3 empleados, esto no les dices votar vosotros cuánto dinero queréis ganar. Y lo que digáis vosotros es lo que se hace. ¿Verdad que no? Bueno. Votan solo los que se arriesgan y pagan, es decir, los accionistas, nosotros, los ciudadanos, que con nuestros esfuerzos mantenemos el sistema. Y por tanto, y por pura lógica, los emolumentos de los políticos en ningún caso pueden exceder los salarios, gastos y dietas medias que en su sociedad de origen rigen para la actividad privada en su versión más sacrificada y esforzada. Los trabajadores autónomos. Ningún político debe ganar ni tan siquiera un céntimo más que lo que gana un autónomo. Ni un céntimo más. Y justamente es lo contrario. Los ciudadanos, los paganinis, los que soportan todo el peso del sistema, ninguno disfruta de las ventajas de los funcionarios públicos en horarios, horas libres de disposición, ausencias injustificadas en horario laboral, seguridad en el empleo, que es para toda la vida, en algunas sociedades, menos horas trabajadas por jornada, emplear gran parte de su horario de trabajo en temas propios, vacaciones, excedencias, seguros médicos e infinitas sinecuras propias de la función pública, con un comportamiento abusivo e indignante. Si socialmente algún sector tiene que disfrutar de ventajas diferenciadas, nunca deben de ser los políticos y los servidores públicos. La recompensa es siempre para el esforzado ciudadano que mantiene con su esfuerzo la sociedad. Vosotros, en un porcentaje enorme, sois parásitos. Sois parásitos sociales. Os creéis que sois el centro del todo. Y sois parásitos. Aunque muchos pensadores coinciden en afirmar que es imposible un sistema democrático sin partidos políticos, comillas, el mejor partido político es de alguna manera una conspiración contra la nación, cerrar comillas. Hoy se percibe claramente que los partidos políticos han dejado de ser causa de expresión democrática y que son todos ellos máquinas de poder cuyo único fin es el seguir disfrutando de los privilegios que el poder proporciona. Si los partidos políticos deben seguir siendo parte sustancial del sistema democrático, deberemos pensar muy seriamente en su total reinvención, su articulación democrática en su interior y la limitación tajante del tiempo de ejercicio de las funciones importantes, y que sus dirigentes sean electivos y de tiempo tasado como los cargos públicos electos. La maquinaria del partido es eterna. Es eterna. Tal vez la más aguda escenificación de la aberración social en que se están convirtiendo los partidos políticos y que es urgente y necesario rectificar, lo haya descrito un brillante humorista gráfico español, Ramón Gutiérrez, hace ya 40 años, en una viñeta con un mensaje que es universal. Desde la tribuna dice el político al pueblo: elegid, elegid, es o nosotros o el caos. Y dice el pueblo alborozado: el caos, el caos, el caos. Y les dice el político: os va a dar igual, el caos somos también nosotros. El caos somos también nosotros. Si no estamos nosotros, el caos. Pero si queréis caos, nosotros también somos el caos. Existe una anécdota muy divertida de Franco, que si no es vero dentro ato, protagonista de una férrea dictadura en sus primeros años de gobierno en España, tras la guerra civil española,
y una dita blanda la mayor parte de los 40 años de su gobierno, al que no pueden negárselo los méritos que nadie los quiere apreciar ni reconocer hoy. Una vida vivida por y para España, para una España de añoranzas de grandezas imperiales desaparecidas y sin retorno, una España hecha a su medida casi exclusivamente, formada por sueños de militar laureado del siglo XIX, el general más joven de Europa por méritos propios. Y ya se sabe que los sueños de la razón producen monstruos, lo dijo Goya. Méritos que para bien y para mal son ciertos y que todos se lo niegan, sobre todo los que quieren ganar a posteriori, como es igual que la película Rambo en Vietnam. Los americanos perdieron la guerra estrepitosamente, pero Rambo después de la guerra ganaba todas. Iba ya a Vietnam y podía con todo. En la guerra civil, en fin, quieren justificar como Rambo, en la guerra civil que perdieron estrepitosamente por sus propios crímenes y errores hace ya 75 años, a base de mentir reiteradamente sobre las causas que originaron la guerra civil, ya que toda la responsabilidad del descontrol de las masas, de la pérdida del orden público repleto de asesinatos, de inocentes y quemas de iglesias y de muertes de sacerdotes, de tener prisiones propias donde torturaban, mataban y robaban, fue responsabilidad de la República, que era quien gobernaba. Pero no gobernó porque perdió la calle. Y, como dice un periodista, dice, media España intentó matar a la otra media y la otra media no se dejó y les ganó. Bueno, pues más o menos. Todo está demasiado cerca en el tiempo para un juicio sereno histórico. Todavía el país sangra por múltiples heridas de recuerdos, de agravios y crímenes familiares y pueblerinos, como en toda guerra civil, donde se matan a los vecinos entre sí por malquerencias, envidias, codicias, venganzas, y que fueron y continúan siendo vecinos por generaciones, llegando a sus sucesores memorias falsificadas que todavía no han superado. Todo el mundo era bueno. Cuando uno habla de sí mismo, todo el mundo era bueno. Y se olvida con una facilidad de la gente que mataron, de asesinaron, que robaron. Bueno, todavía no se han superado. Todavía esas heridas en España no se han superado. Y sobre todo porque están los partidos de izquierda continuamente incendiando el recuerdo, ¿no? En contra de lo que vaticinó Breman, que en 50 años, que ya es tiempo, se llegaría al olvido, al perdón y a la concordia nacional, que por un momento pareció que se conseguiría con la Constitución del 78. Al contrario de lo que pasa en la guerra entre las naciones, en que acabadas las hostilidades, en poco tiempo la guerra se olvida y comienzan las relaciones normales y se viaja y se comercia entre países sin revanchas, ni reproches, ni odios permanentes. Metas alcanzadas en España como la alfabetización de España casi al 100%, el enorme desarrollo universitario, una acertada política hidráulica, agrícola, industrial y comercial y de vivienda social por primera vez en la historia y de la que seguimos viviendo y bebiendo. De los pantanos que se construyeron durante la dictadura, llegar al oteo opuesto como potencia industrial, que no lo hemos vuelto nunca más a alcanzar, prácticamente pleno empleo, cobertura de los derechos de los trabajadores como nunca en la historia de España, más social que en su resultado práctico que las propuestas de los socialistas y de los comunistas juntos, que siempre prometen mucho pero hacen poco o nada, palabrería y palabrería, palabrería, más palabrería, pero hacer nada. Una sociedad segura, ordenada y pacífica, creación de una seguridad social con cobertura universal en servicios médicos, farmacéuticos y de pensiones, y sobre todo, lo más importante, el desarrollo de una clase media de tal nivel de nuevo bienestar, estabilidad y esperanza que permitió a la muerte del dictador la transición hacia la democracia sin muchos sobresaltos, ya que de pronto las clases populares tenían mucho que perder. Trabajo, pan, vivienda y futuro, y unos hijos que iban a tener mejor vida que ellos. Así como la educación y esperanza de mejor vida para sus hijos, para la casi totalidad de la población, sin discriminaciones entre vencedores y vencidos por primera vez en la historia de España. Los vencedores y vencidos los han vuelto a traer de nuevo ellos. No los trajo la dictadura, los han traído de nuevo las izquierdas. Es un disparate. Con el milagro de que a su muerte nadie había sido franquista. Cuando murió Franco, de pronto, toda la clase que se dedicaba a la cosa pública, nadie había sido franquista. Todos durante esos 40 años habían sido antifranquistas feroces, todos. Aunque hubiesen vivido y prosperado en el gobierno, hubiesen trabajado en el Estado hasta el nivel de ministros. Tantos y tantos maestros del transformismo, una nación entera. Da vergüenza, da vergüenza. De la noche a la mañana, todo el mundo había sido un demócrata de toda la vida. Sobre todo los hijos de los más privilegiados que pretendían seguir viviendo el Estado
y lo consiguieron con un disfraz nuevo. Se cambiaron de disfraz y seguimos mamando de la vaca. El Estado Nacional es para reír, del cara al sol al puño en alto de las izquierdas. Y además cuando casi nadie sabía, especialmente las clases populares, que era una democracia en el 78. Los más viejos solo habían conocido la locura asesina de la República, la guerra civil y el resto, la inmensa mayoría, solo la dictadura de Franco. Yo nací en el 42 de forma que me tocó enterita. Me tocó enterita. Me tocó enterita del 78 la democracia en España, que es una burla. Nadie de mi familia jamás vivió del Estado. Nunca, nadie. Un hijo mío ha sido médico militar, esto, pero ya en la democracia. Pero nadie de mi familia en toda su historia jamás hemos vivido del Estado. Jamás. No tengo nada, mi familia no tiene nada que agradecer al Estado en cuanto a que jamás ha sacado un céntimo del Estado. De forma que puedo hablar con la libertad con la que estoy hablando. Las clases medias, la alfabetización y la educación generalizada son los únicos soportes para servir de contrapeso razonable y racional a las locuras populistas, analfabetas y asesinas descontroladas que habían protagonizado la sociedad española en la preguerra y en la guerra civil. Los sangrantes frutos de la injusticia, de la miseria y de la ignorancia, y las que pueden atemperar los egoísmos atroces de las derechas, demostrando que en un país en paz y unidad puede llegar a cualquier meta, a pesar o en contra incluso de su propio gobierno. Entre Sakai y explicita R. Centeno algunos datos comparativos. Ah, estos datos los voy a dar a continuación porque tienen su gracia y tienen su, en fin, su momento de comparación. Un abrazo cordial y continuaremos en la siguiente entrada en este aparte. En fin, a mí me gustan los temas sobre la humanidad, pero de vez en cuando pues entro en estos temas nacionales porque me pillan muy cerca, claro. Me pillan cerquísima.